Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos una vez más a Punto de Giro. Y hoy, dentro del mes temático de la Tierra Media, os traemos un vídeo muy especial. Voy a hablaros del maestro, del autor de tan maravillosas obras que han marcado toda nuestra vida. Os hablo, ni más ni menos, que de John Ronald Reuel Tolkien. Y como en cualquier historia, comenzaremos por el principio. John Ronald Reuel Tolkien nació el 3 de enero de 1892 en la ciudad de Bloemfontein, en el estado libre de Orange, actual Sudáfrica. Sus padres eran Arthur Reuel Tolkien y Mabel Suffield. Por una tradición familiar, el pequeño recibió el mismo nombre que el de su abuelo paterno, John. Su segundo nombre, Ronald, fue idea de su madre, quien estaba convencida de que iba a ser una niña a la que quería llamar Rosalind. Finalmente, el nombre elegido como sustituto fue el de Ronald. Por último, también recibió el segundo nombre de su padre, Reuel, palabra derivada del antiguo hebreo cuyo significado es próximo a Dios. Pero ¿para qué os voy a explicar yo esto si el propio Tolkien, en una de sus cartas más famosas, nos explica punto por punto el porqué de su nombre? Atentos, no perdáis detalle. Carta 309 de una carta a Amy Ronald. Como el mismo Tolkien lo dice en la primera carta, no le gustaba mucho hablar de sí mismo, pero en su correspondencia hay abundante información sobre su vida y sobre sus obras, teniendo en cuenta distintos momentos y hechos que le ocurrieron a lo largo de 81 años de vida. 2 de enero de 1969. Ahora bien, mi querida, en cuanto a mi nombre, es John, un nombre muy empleado y querido de los cristianos, y como nací en la octava de San Juan, John lo considero mi patrono. Aunque ni mi padre ni mi madre por entonces habría pensado algo tan romano como darme un nombre porque era el de un santo. Me llamaron John porque era costumbre en mi familia llamar John al hijo mayor del hijo mayor. Mi padre se llamaba Arthur, el mayor de la segunda familia de mi abuelo John Benjamin. Pero su medio hermano mayor, John, había dejado 3 hijas al morir, de modo que tuve que llamarme John, y fui mecido en la rodilla del viejo JB como su heredero antes de morir. Yo tenía solo 4 años cuando murió a los 92 en 1896. Mi padre era partidario de John Benjamin Reuel, que ahora me hubiera gustado, pero mi madre, confiada en que sería una niña y gustándole nombres más románticos y menos propios del Viejo Testamento, se decidió por Rosalind. Cuando aparecí yo, prematuramente y varón, aunque débil y delicado, se me bautizó Ronald como sustituto. Era entonces en Inglaterra un nombre mucho menos frecuente como nombre de pila. De hecho, no conocí nunca a ninguno de mis contemporáneos en la escuela o en Oxford que tuviera ese nombre, aunque parece prevalecer ahora, entre los criminales y otras clases degradadas. De cualquier modo, lo he tratado siempre con respeto, y desde mis días más tempranos no he permitido que se lo abreviara o se lo desfigurara. Pero para mí mismo seguí siendo John. Ronald estaba reservado para mis parientes cercanos. Mis amigos en la escuela y más tarde me llamaron John, u ocasionalmente John Ronald o J.R. Squared. En cuanto a un nombre élfico, por supuesto, podría inventar alguno, pero realmente no pertenezco al interior de mi historia inventada, ni lo deseo tampoco. En cuanto a máster, no lo soy. En ocasiones formales sería presuntuoso y profano adoptar semejante título. En las más familiares resultaría fatuo. Soy un profesor, o lo era, y a veces, en los momentos de mayor inspiración, merecía el título. Y de cualquier modo es ahora, aunque no en el Oxford de la generación que precedió a la mía, un título social corriente. ¿Y qué? Creo que por razones privadas no le resulta agradable utilizar John o Ronald. Entiendo perfectamente que no lo sea la sucesión John-Ronald. Debemos, pues, recaer en lo de profesor. Y yo la llamaré señora. Por supuesto, se puede siempre recurrir a Reuel. Era, creo, el sobrenombre de un amigo de mi padre. La familia creía que era francés, lo cual es formalmente posible. Pero si es así, es una extraña casualidad que aparezca 2 veces en el Viejo Testamento, como otro nombre inexplicado del suegro de Jethro Moisés. Todos mis hijos y los hijos de mis hijos llevan ese nombre. Creo que la llamaré Aimé. Me gusta más que su anglificación
y se adecúa a su amor y su conocimiento del francés. Cuando el pequeño John contaba apenas con 3 años, en 1895, su madre, Mabel, agotada por el riguroso clima sudafricano, decidió regresar a Inglaterra con sus hijos, John, cuya salud también se vio afectada por el clima, y Hilary, que había nacido el 17 de febrero de 1894. Arthur, padre de John, se quedó en Sudáfrica a cargo de la venta de diamantes y otras piedras preciosas al Banco de Inglaterra. Sin embargo, Arthur falleció el 15 de febrero de 1896 a causa de una fiebre reumática. Después de tan trágica pérdida y sin ingresos, Mabel se fue a vivir con sus hijos junto a su familia en Birmingham, mudándose ese mismo año a la vecina localidad de Sarehole. La gran belleza de la campiña inglesa cautivó a John desde el primer momento, causándole una gran impresión, como queda patente en sus escritos. La madre de John, Mabel, se hizo cargo de su educación, enseñándole las bases del latín cuando apenas contaba con 4 años de edad en la que el pequeño John ya sabía leer y poco después escribir de forma fluida. A Ronald le gustaron Alicia en el País de las Maravillas y las leyendas del rey Arturo, pero en nada encontró mayor deleite que en los cuentos de hadas de Andrew Lang. En 1900 Mabel se convirtió a la fe católica, lo que le supuso el rechazo tanto de la familia de su marido como de la suya propia. Se trasladó con sus hijos a una casa en el suburbio de Moseley, en Birmingham, y Ronald comenzó a asistir a la King Edward's School. En los primeros días de 1904 se descubrió que Mabel Tolkien padecía de diabetes. Pasó algunas semanas en el hospital y en el verano ella y sus hijos se trasladaron a una casa en Rednal. Pero a principios de noviembre recayó, entró en coma diabético y falleció el 14 de noviembre cuando John apenas contaba con 12 años. Pocas semanas después de la muerte de su madre, Ronald y Hilary se trasladaron a casa de su tía Beatrice Suffield. En aquel tiempo descubrió el anglosajón y con él los poemas de Beowulf y Sir Gawain y el Caballero Verde, sobre los cuales muchos años más tarde se convertiría en uno de los expertos más reconocidos. También fue el tiempo de la invención de lenguajes privados infantiles, de los que posteriormente nacerían las complejas lenguas e historias de la Tierra Media. Él y su hermano pequeño, Hilary, quedaron poco después al cuidado del padre Francis Xavier Morgan, sacerdote católico de origen jerezano del oratorio de Birmingham, al que su madre había designado como tutor de sus hijos antes de su muerte. Este se había dado cuenta de que los niños no eran felices en casa de su tía y les buscó alojamiento en casa de la señora Faulkner en 1908. John contaba con solo 16 años cuando conoció a la que se convertiría en el amor de su vida, Edith Mary Bratt, una muchacha de 19 años que vivía en esa misma casa. Era pequeña, delgada, de ojos grises, pelo negro y notablemente bonita. Tenía gran talento para la música y tocaba muy bien el piano. En el verano de 1909, ella y Ronald decidieron que estaban enamorados. Sin embargo, su relación no era bien vista por el padre Morgan, ya que pensaba que la chica distraía a John de los estudios. Después de varias advertencias y de un par de intentos de separar a los jóvenes, finalmente el padre Morgan acabó prohibiendo a John que mantuviera contacto alguno con Edith hasta que cumpliera 21 años. Con el paso de los años, John continuaba demostrando sus aptitudes lingüísticas, desarrollando lenguajes más elaborados mientras asistía a la King's Edward School. En esta escuela formó junto a sus amigos la Tea Club and Barrovian Society, TCBS, una hermandad que solía reunirse en los grandes almacenes Barrow para tomar el té, de ahí su nombre, charlar, divertirse, recitar a los clásicos o sus propias composiciones. Con 19 años, John viajó a Suiza con otros 12 compañeros en el verano de 1911 y, según recordaría años más tarde en una carta, aseguró que su experiencia en los Alpes le había servido de inspiración a la hora de relatar la travesía de Bilbo a través de las montañas nubladas en El Hobbit. Cuando hubo cumplido los 21 años, John se puso en contacto con Edith, a la que declaró su amor. Ambos se comprometieron en enero de 1913 y se casaron en Warwick, el 22 de marzo de 1916. Durante esos años, Tolkien continuó desarrollando su interés en la filología y en crear leyendas propias que dieran cabida a las lenguas que inventaba.
El 24 de septiembre de 1914 se produjo lo que muchos estudiosos, como John Garth, denominan el momento fundacional de la Tierra Media, la escritura del poema The Voyage of Earendel de Evening Star, el viaje de Earendel, la estrella vespertina, un poema que supuso el génesis de su legendarium y que Christopher Tolkien publicó en el libro de los cuentos perdidos número 2, segundo volumen de la colección La historia de la Tierra Media. Sin embargo, la apacible vida de John, al igual que la de todos los europeos, se vio bruscamente interrumpida con el estallido en 1914 de la Primera Guerra Mundial. En 1915, John se graduó en Oxford con una mención de honor en literatura y lengua inglesas, y poco después de su graduación se alistó en el ejército, sirviendo como oficial de comunicaciones con el rango de alférez en el 11º de los fusileros de Lancashire, batallón con el que combatió en la cruenta batalla del Somme entre el 1 de julio y el 18 de noviembre de 1916, en la que John vio morir a muchos de sus amigos. Con más de 95.000 muertos y unos 323.000 heridos, es la batalla más sangrienta del ejército británico y solo en el primer día murieron algo más de 19.000 soldados y otros 38.000 fueron heridos. Uno de los soldados que falleció en aquella sangrienta jornada fue Robert Hugh Gilson, gran amigo de Tolkien, miembro de la TCBS, y uno de los llamados Cuatro Inmortales junto al propio Tolkien, G.B. Smith, quien fallecería unos meses más tarde, y Christopher Wiseman. El 27 de octubre John cayó enfermo, víctima de la llamada fiebre de las trincheras, y el 8 de noviembre se trasladó a Inglaterra. Durante su convalecencia empezó a dar forma a todo el conjunto de historias y leyendas de los días antiguos de la Tierra Media, un conjunto al que llamó el Libro de los Cuentos Perdidos. Como la mayoría de sus amigos murieron durante la Gran Guerra, para Tolkien el escribir se convirtió, en parte, en una forma de honrar su memoria. El primer cuento que escribió fue La caída de Gondolin, inspirada en el horror vivido durante la guerra. Poco después comenzarían a gestarse las primeras versiones de la Guerra de los Elfos contra Morgoth y las historias de Túrin y Beren y Lúthien. Ya en Oxford, en 1926, conoció a C.S. Lewis, otro profesor de la universidad que, al igual que Tolkien, estaba fascinado con la literatura fantástica y la creación de historias propias. Ambos formaron los Inklings, un club literario del que también formaron parte otros académicos y escritores de Oxford como Charles Williams o Owen Barfield. Solían reunirse en pubs como The Eagle and Shield, y durante sus encuentros leían sus escritos y se criticaban entre ellos. Volviendo de nuevo a la familia, John y Edith tuvieron 4 hijos: el sacerdote John Francis Reuel, nacido el 17 de noviembre de 1917, Michael Hilary Reuel, nacido en octubre de 1920, Christopher Tolkien, nacido el 21 de noviembre de 1924, y Priscilla Ann Reuel, nacida en 1929. Fue precisamente para sus hijos por lo que Tolkien escribió un cuento infantil titulado El Hobbit, cuyas primeras líneas fueron redactadas por Tolkien mientras corregía unos exámenes. John dudaba que sus historias le pudieran interesar al público, y de hecho en un primer momento no acabó el libro, pero a mediados de la década de los 30, Elaine Griffiths, una antigua alumna de Tolkien y amiga de la familia, leyó el manuscrito del Hobbit. Esta tenía contactos con la editorial Allen & Unwin, que por recomendación suya se interesó por el cuento. Tolkien terminó el relato, que fue enviado al editor Stanley Unwin. A su vez, este se lo dio a leer a su hijo de 10 años, Rainer, quien escribió un informe muy favorable. Finalmente, fue persuadido por su gran amigo C.S. Lewis para que se publicara El Hobbit, lo que ocurrió en 1937 por la editorial George Allen & Unwin, y su gran éxito cogió por sorpresa a Tolkien. Una de las innumerables cartas que Tolkien escribió sobre su obra, sobre los hobbits y sobre este primer libro publicado, fue la que le envió al jefe de redacción del Observer en 1938, el cual había puesto en duda la originalidad de la raza hobbit. Y para que veáis las razones que dio Tolkien en esta carta, aquí la transcribimos al completo. Carta 25 al jefe de redacción del Observer. El 16 de enero de 1938, el Observer había publicado una carta, firmada Hobbit.
en la que se preguntaba si los hobbits le podrían haber sido sugeridos a Tolkien por lo que cuenta Julian Huxley de los hombrecitos peludos, vistos en África por nativos y, cuando menos, por un científico. El escritor de la carta mencionaba también que una amiga decía recordar un viejo cuento de hadas titulado El Hobbit, que figuraba en una colección leída aproximadamente en 1904, en el que la criatura con ese nombre era definitivamente aterradora. El escritor preguntaba si Tolkien nos contaría algo más acerca del nombre y los orígenes de este curioso héroe de su libro. Ello ahorraría a muchos estudiantes una buena cantidad de problemas en las generaciones por venir. Y, entre paréntesis, el robo de la copa del dragón por el Hobbit se basaba en el episodio del Beowulf. Espero que así sea, pues uno de los encantos del libro es la armonización, digna de Spenser, de las brillantes hebras de tantas ramas de la épica, la mitología y el cuento de hadas victoriano. La réplica de Tolkien, aunque no estaba pensada para la publicación, véase la conclusión de número 26, apareció en el Observer el 10 de febrero de 1938. Señor, no es preciso que me persuada. Soy tan susceptible como un dragón a los elogios, y de buen agrado exhibiría mi chaleco de diamantes y aún comentaría sus fuentes, pues el hábito, más inquisitivo que el hobbit, no solo profesa admirarlo, sino que pregunta también de dónde lo he sacado. Pero, ¿no sería ello más bien injusto con los estudiantes investigadores? Ahorrarles trabajo es robarles la excusa de su existencia. Sin embargo, respecto de la pregunta principal del Hobbit, no hay peligro. No recuerdo nada del nombre y los orígenes del héroe. Podría hacer conjeturas, por supuesto, pero ellas no tendrían más autoridad que las de los futuros investigadores. Dejo el juego para ellos. Nací en África y he leído varios libros sobre su exploración. Desde 1896, aproximadamente, he leído aún más libros de cuentos de hadas de la especie genuina. Por tanto, ambos hechos sacados a relucir por el Hobbit parecerían ser significativos. Pero, ¿lo son? No tengo ningún recuerdo de vigilia de pigmeos peludos, sea en libros o a la luz de la luna. Tampoco de ningún hobbit aterrador impreso en 1904. Sospecho que los dos hobbits son homófonos accidentales, y me alegra que no sean, como parecería, sinónimos. Y sostengo que mi hobbit no vivió en África y no era peludo, salvo alrededor de los pies. Tampoco se parecía a un conejo, Rabbit. Era un próspero y joven soltero bien alimentado, con medios económicos que le permitían la independencia. Llamarlo sucio conejo era una vulgaridad propia de trolls. Como hijo de rata, era un ejemplo de la malicia de los enanos. Insultos deliberados dirigidos a su estatura y a sus pies, que le ofendían profundamente. Sus pies, revestidos convenientemente y calzados por la naturaleza, eran tan elegantes como los dedos de sus manos, largos y sensibles. En cuanto al resto del cuento, es, como lo sugiere el Hobbit, una amalgama, previamente digerida, de épica, mitología y cuentos de hadas, aunque no de autoría victoriana, regla a la que George MacDonald es la principal excepción. El Beowulf se cuenta entre mis más preciadas fuentes, aunque no lo recordaba conscientemente cuando lo escribía. El episodio del robo surgió naturalmente, casi de manera inevitable, de las circunstancias. Es difícil encontrar otro modo de proseguir la historia. Supongo que el autor del Beowulf diría lo mismo. Mi cuento no se basa conscientemente en ningún otro libro, salvo uno, y ese no está publicado. El Silmarillion, una historia de los elfos, a la cual se hacen frecuentes alusiones. En realidad no había pensado en los futuros investigadores, y como hay un único manuscrito, por el momento parece poco probable que esta referencia resultara de alguna utilidad. Pero estas cuestiones son meros preliminares. Ahora que se me hizo ver que las aventuras del señor Bolsón son tema de futura investigación, me doy cuenta de que será necesario mucho trabajo. Se plantea la cuestión de la nomenclatura. Los nombres de los enanos y el del mago provienen de Leidereda. Los nombres de los hobbits, de fuentes obvias propias de su especie. La lista completa de sus familias más ricas es
Bolsón, Boffin, Bolger, Ciñatiesa, Brandigamo, Madriguera, Redondo, Cavada, Corneta, Ganapié, Sacovila y Tuc. El dragón lleva por nombre un seudónimo. El pasado del verbo germánico primitivo es mugan, pasar apretadamente por un agujero. Una insidiosa broma filológica. El resto de los nombres pertenecen al mundo antiguo y élfico y no han sido modernizados. La lengua de los hobbits se parecía notablemente al inglés. Como era de esperar, solo vivían en las fronteras del páramo y en general no tenían conciencia de ello. Sus apellidos son en su mayoría tan conocidos y justamente respetados en esta isla como lo eran en Hobbiton y del Agua. Tras el éxito arrollador del libro El Hobbit, casi de inmediato su editor le pidió que escribiera una secuela, pues el público demandaba más historias sobre los hobbits. Y fue así como Tolkien comenzó a escribir la que sería su obra maestra y cumbre de la literatura fantástica del siglo XX, El Señor de los Anillos. Tardó 12 años en escribir tan magna obra y debido a su volumen fue publicada en 3 entregas. La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, ambas publicadas en 1954, y El Retorno del Rey, que vio la luz un año después, en 1955. Si el éxito del Hobbit sorprendió a Tolkien, el monumental éxito y la repercusión mundial causadas por El Señor de los Anillos lo asombró y maravilló. Aunque llegó a ser incluso molesto, estaban los fans que cruzaban el océano desde California para llamar a la puerta de su casa, o los que llamaban a las 3 de la mañana para preguntar cuál era el pretérito imperfecto del verbo yanta, o si los Balrogs tenían alas. Tras este éxito arrollador de los libros del Señor de los Anillos, la editorial por fin accedió a publicar el Silmarillion, y Tolkien dedicó el resto de su vida a intentar terminarlo. Pero la obra era demasiado grande y las distracciones demasiado frecuentes. John Ronald Reuel Tolkien no terminó en vida su obra magna, el Silmarillion, que finalmente fue recopilado y publicado por su hijo Christopher en 1977. Tolkien fue sin duda uno de los filólogos más importantes de su época. En 1920, tras haber trabajado en la redacción del Oxford English Dictionary, John entró como profesor no titular de lengua inglesa en la Universidad de Leeds. Más tarde alcanzó el cargo de profesor, momento en el que aprovechó para reformar completamente su magisterio. Sin embargo, pasó casi toda su vida académica en Oxford. Fue profesor de anglosajón de 1925 a 1945 en el Pembroke College y de 1945 a 1959 lo fue de lengua y literatura inglesas en el Merton College. John se jubiló en 1959, dejando sus clases en Oxford, y en 1968 él y Edith se mudaron a la localidad de Bournemouth. Tras la muerte de Edith el 29 de noviembre de 1971, John hizo escribir sobre su lápida el nombre de Lúthien. Finalmente, John Ronald Reuel Tolkien murió el 2 de septiembre de 1973. Un año y medio antes de morir, Tolkien fue nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II el 28 de marzo de 1972, año en el que también la Universidad de Oxford le nombró doctor honoris causa en letras. Hoy, la tumba de John y Edith, en el cementerio de Wolvercote de Oxford, lápida en la que aparecen grabados los nombres de Beren y Lúthien, es lugar de peregrinación obligada para los millones de admiradores de su obra. Y para finalizar, y para que veáis que no todo fue fácil con El Señor de los Anillos, Tolkien recibió una serie de críticas por parte de Sir Stanley Unwin, un importante escritor de la época y director de la editorial George Allen and Unwin, y responsable de la publicación del Hobbit, después de que leyera el primer borrador de la Comunidad del Anillo. Carta 109 a Sir Stanley Unwin. Tolkien comió con Unwin en Londres el 9 de julio y convino en que Reiner Unwin debería ver el libro 1 del Señor de los Anillos, del que había una copia mecanografiada pasable. El 28 de julio, Tolkien recibió los comentarios de Reiner. Este escribía: «Las corrientes tortuosas y encontradas de los acontecimientos de este mundo dentro de un mundo casi lo abruman a uno. La lucha entre la oscuridad y la luz,
A veces uno sospecha que la historia se vuelve pura alegoría. Es macabra y mucho más intensa que la del Hobbit. Convertir el anillo original en este nuevo y poderoso instrumento requiere algunas explicaciones, y a Gandalf le es difícil encontrar motivos para muchas de las acciones originales del Hobbit, pero la vinculación entre ambos libros está bien hecha en conjunto. Honestamente, no sé quién se espera que vaya a leerlo. Si los adultos no consideraran degradante leerlo, muchos sin duda disfrutarían con él. El corrector de pruebas tendrá que corregir varias omisiones del cambio de Amilcar por Belisarius. A pesar de estas críticas y vacilaciones, Reiner consideró que el libro era una historia brillante y cautivadora. El 31 de julio, Tolkien escribió la siguiente contestación, pero no la envió hasta el 21 de septiembre, por razones dadas en la carta de esa fecha. 31 de julio de 1947. Merton College, Oxford. Estimado Unwin, vuelvo a las observaciones de Reiner con agradecimiento para ambos. Lamento que se sintiera abrumado y particularmente echo en falta toda referencia a la comedia, de la que el primer libro, según lo imaginaba, estaba bien provisto. Puede que el tiro me haya salido errado. Por mi parte, no puedo soportar los libros o las piezas de teatro graciosos. Me refiero a los que desde el principio pretenden ser cómicos. Pero me parece que en la vida real, como aquí, es precisamente contra la oscuridad del mundo que surge la comedia, y resulta mejor cuando no se la esconde. Evidentemente, he logrado hacer el horror verdaderamente horrible, y eso es un gran consuelo, porque toda novela que considera con seriedad las cosas debe tener un sesgo de miedo y horror. Si aún remoto o representativamente ha de parecerse a la realidad y no resultar mero escapismo. Pero he fracasado si no parece posible que hobbits meramente mundanos puedan medirse con cosas semejantes. Creo que no hay horror concebible que esas criaturas no puedan superar mediante la gracia, que aparece aquí en formas mitológicas, combinada con el rechazo en última instancia del compromiso o el sometimiento por parte de su naturaleza y su razón. Pero a pesar de esto, que Reiner no sospeche la intervención de la alegoría. Supongo que hay una moral en todo cuento digno de ser contado, pero eso no es la misma cosa. Aún la lucha entre la oscuridad y la luz, como él la llama, no yo, es para mí solo una fase particular de la historia, un ejemplo de su trama quizá, pero no la trama. Y los actores son individuos, cada uno de ellos, por supuesto, contiene universales, de lo contrario no tendrían vida, pero no los representan en cuanto a tales. Desde luego la alegoría y la historia convergen, encontrándose en algún punto de la verdad. De modo que la única alegoría perfectamente coherente es la vida real, y la única historia plenamente inteligible es una alegoría. Y uno comprueba, aún en la imperfecta literatura humana, que cuanto mejor y más coherente es una alegoría, tanto más fácilmente puede leerse solo como una historia. Y cuanto mejor y más estrechamente entretejida es una historia, más fácilmente pueden encontrar en ella una alegoría los que tengan propensión a hacerlo. Pero ambas cosas parten de extremos opuestos. Podéis convertir el anillo en una alegoría de nuestro tiempo, si queréis. Una alegoría del hado inevitable que aguarda todos los intentos de derrotar el poder maligno mediante el poder. Pero eso es solo consecuencia de que el poder, sea mágico o mecánico, tiene siempre ese mismo funcionamiento. No se puede escribir una historia acerca de un anillo mágico aparentemente simple sin que eso irrumpa. De veras se toma el anillo con seriedad y hacer que ocurran las cosas que ocurrirían si semejante cosa existiera. Reiner, por supuesto, ha señalado una debilidad inevitable, el encadenamiento. Me alegro de que piense que en general el encadenamiento está bien logrado. Es lo mejor que podría esperarse. Lo he hecho lo mejor posible, pues tenía que incluir hobbits, a los que amo, y aún debo tener un atisbo de Bilbo para celebrar viejos tiempos. Pero no me preocupa el descubrimiento de que el anillo era más serio de lo que aparecía en un principio.
Ese es solo un modo de salida entre todos los posibles. Tampoco necesitan explicaciones las acciones de Bilbo, me parece. La debilidad es Gollum y el hecho de que ofrezca el anillo como regalo. Sin embargo, Gollum se vuelve más tarde un personaje importante y no dependo de Gandalf para que su psicología se vuelva inteligible. Espero que resulte evidente y que finalmente Gandalf se revele como alguien más perceptivo que apremiado. Con todo, debo tenerlo en cuenta cuando revise el capítulo 2 para entregarlo a la imprenta. De cualquier modo, tengo intención de acortarlo. La manera adecuada de salvar la dificultad sería remodelar un tanto el capítulo 5 de la primera historia. Esta no es una solución práctica, aunque, por cierto, espero dejarlo todo revisado y en su forma definitiva tras de mí, de modo que la humanidad pueda luego arrojarlo al cesto de los papeles. Todos los libros van a parar allí al final, en este mundo al menos. En cuanto a quién ha de leerlo, el mundo parece dividirse más y más en facciones impenetrables, Morlocks y Eloi y otros más, pero aquellos a quienes le agrada esta especie de material gustan mucho de él y nunca tienen lo bastante de él como para que su hambre se apacigüe. Puede que el gusto sea, meramente limitado, aun cuando, como lo sospecho, esté creciendo y necesite materia prima para un crecimiento aún mayor. Pero allí donde existe el gusto no está limitado por la edad o la profesión, aunque se excluyan los enteramente consagrados a las máquinas. La audiencia que ha seguido hasta ahora el anillo capítulo a capítulo y lo ha releído y clama por su continuación, contiene alguna gente dispar de gustos literarios similares, tales como C.S. Lewis, el finado Charles Williams y mi hijo Christopher. Probablemente constituyen una minoría muy reducida y apenas correspondida, pero ha incluido a otros, un abogado, un médico profesionalmente interesado en el cáncer, un oficial del ejército ya mayor, una maestra de escuela elemental, un artista y un granjero, lo cual constituye una muestra bastante amplia, aun cuando se excluya a la gente de profesión literaria cuyos propios intereses parecerían estar muy apartados de dicho material, como David Cecil, por ejemplo. De cualquier modo, el corrector de pruebas, si alguna vez llega el libro a esa etapa, tendrá, espero, muy poco que hacer. Estaba abrumado bajo el peso de otras tareas y no tuve tiempo de revisar los capítulos que envié. En unos pocos casos debe de haberse garabateado Belisario como sugerencia sobre el nombre Amílcar. Lo que se decida importa poco, aunque el cambio tenía un propósito, pero, de cualquier modo, espero que el muy detestable descuido de no mantener constante ni siquiera el nombre de un personaje secundario no desfigurará la forma final. Otra cosa, es inevitable que se presuponga el conocimiento del libro anterior, pero hay en existencia un prefacio o capítulo introductor de los Hobbits. Se da en él la esencia del capítulo 5, Acertijos en las tinieblas, y procura la información contenida en las 2 primeras páginas aproximadamente del otro libro, además de explicar muchos puntos sobre los que quieren enterarse los fans, tales como el tabaco y las referencias a la policía y al rey, y la aparición de casas en la ilustración de Hobbiton. El Hobbit, después de todo, no resultó tan simple como parecía, y fue arrancado más bien al azar de un mundo en el cual ya existía y que no fue inventado luego para hacer una continuación. La única libertad, si así puede llamarse, es haber hecho del anillo de Bilbo el único anillo. Todos los anillos tenían la misma fuente, aun antes de que pusiera su mano sobre él en la oscuridad. Los horrores estaban ya allí, acechando, y él rompió que no podía evitarse por la acción del Concilio Blanco alguno. Y esto ha sido todo por hoy, gente. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un gran like a este vídeo, que eso se agradece un montón. Compartirlo con vuestros amigos y si habéis llegado aquí de casualidad, no dudéis en suscribiros para más material de la Tierra Media y de muchas otras cosas más. Así es que si os gusta El Señor de los Anillos, si os gusta el Hobbit, si os gusta Tolkien, si os gusta la historia, la geografía, todo de la Tierra Media, nosotros somos Tierra Media, somos cine, somos geografía, somos historia y somos mucho más. Yo soy Santi, miembro de la iniciativa Gira 2 y esto es Punto de Giro.